Bien, buenas noches, apreciados alumnos de la asignatura Élites, Partidos y Sistema de Partidos. Hoy vamos a iniciar, luego de la presentación de las unidades temáticas, los contenidos mínimos, luego de esas dos clases en las que nos hemos ocupado, ¿no?, de mostrarles todo lo que eventualmente vamos a desarrollar, los temas que tenemos que incursionar. Para mí, sin duda, la presentación de la materia en esos términos es el punto de partida. Pretendo, en todo caso, con ustedes generar eso, lo que significa amor a primera vista, es decir, que todos ustedes estén muy entusiasmados con los contenidos y con la materia, tomando en cuenta su formación politológica y la importancia de esta materia, de tal modo que el esfuerzo, la predisposición mía y de todos ustedes, pues logren los mejores resultados posibles, ¿verdad? Entonces, en esta tercera clase ya vamos a ingresar a nuestras unidades temáticas. Hoy vamos a ver una parte de esta primera unidad, los partidos políticos. Bien, vamos a ver hoy el origen de los partidos, la génesis. Cuando estos surgen por primera vez y además cómo hacen su irrupción, cómo se produce en el contexto político, social, económico y cultural, ¿no es cierto? ¿Dónde aparecen por primera vez y en qué circunstancias? El origen de los partidos, sin duda, se constituye el punto de inicio en este estudio amplio, por supuesto, con muchísima literatura también sobre los partidos políticos. Entonces hoy nos vamos a referir al origen de los partidos. Bien, el origen de los partidos se remonta a la Revolución Francesa, casi fines del siglo XVIII, ¿verdad? Y para comprender mejor el origen y este hito histórico que cambia la historia del mundo, es importante efectuar una breve contextualización de ese momento, de lo que significa, de lo que significó la Revolución Francesa. En ese sentido, es importante ubicarnos en el tiempo. Estamos acá en el fines del siglo XVIII, y es importante mencionar que previo a esta revolución, en el siglo XVI, conocido también como el siglo del Renacimiento, es un momento en el cual se observa en la historia de la humanidad el fin de la Edad Media, ¿verdad? La Edad Media se caracterizaba en términos políticos y de poder, ese ejercicio dual del poder entre la monarquía e iglesia, ¿no es cierto? Es decir, no había esa separación esencial que luego se va a consolidar precisamente en los hechos con la Revolución Francesa, con los resultados de la Revolución Francesa. Entonces, en el siglo del Renacimiento, que se produce precisamente en el final de la Edad Media caracterizada en todas sus fases por
ese, yo diría, oscurantismo, porque no se daba lugar a la razón, a la inteligencia, a la racionalidad. Había una sola interpretación de la Biblia. Todas las explicaciones, ¿no es cierto?, tenían origen providencial, es decir, en Dios. Juegan un papel importante en este siglo del Renacimiento Martín Lutero, que inicia la Reforma Protestante, es decir, él es un líder religioso que va a reivindicar el verdadero papel de la Iglesia, cuál es precisamente salvar almitas, ¿no es cierto? Y no el ejercicio mismo del poder político. La Iglesia ha ejercido el poder político, ha administrado también tributos, administró justicia durante toda la Edad Media, cometiendo inclusive un sinnúmero de iniquidades que están plasmadas en la época de la Inquisición, me imagino que todos ustedes conocen. Entonces, a partir del Renacimiento van surgiendo ideas que se consolidan luego, que proclamaban la separación de Estado e Iglesia. Fundamental en esto fue Martín Lutero, y también, claro, una obra impresionante, trascendental de este siglo del Renacimiento es la obra de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, ¿verdad? Inmediatamente después del Renacimiento ingresamos en el siglo XVII al siglo conocido como la Ilustración, es decir, el siglo de las luces. Si bien en el Renacimiento se proclamaba una separación entre Estado e Iglesia, en el siglo de las luces, o sea, en la Ilustración, lo que se proclamaba era la conformación del Estado en la idea de república. Es decir, un Estado organizado, con sus tres poderes, separados e independientes entre ellos, y también con aquella noción de equilibrio de poderes. Es decir, que ninguno de estos tenga primacía sobre otro, ¿verdad? Entonces, en el siglo de la Ilustración, en ese sentido, podemos destacar los aportes de Descartes, de John Locke, que fue el primero en plantear lo que significa la separación de poderes. Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, con su obra El contrato social, que luego precisamente será la inspiración para la elaboración de textos constitucionales. También podemos destacar acá la obra de Montesquieu, el barón de Montesquieu, que nos planteará, ¿no es cierto?, la idea de pesos y contrapesos. Lo que quiere decir es que en la idea de la república, en estos tres poderes, ninguno de ellos tenga primacía sobre el otro. Hablamos de equilibrio de poderes, ¿no es cierto? Otro autor también que reivindicará sobre todo la libertad de pensar, la libertad de expresión, es Voltaire. De modo que
la Revolución Francesa se produce inspirada en esas ideas, en las ideas de Voltaire, de Locke y de Montesquieu, de Rousseau también, ¿verdad? La Revolución Francesa, en el fondo, generará el nacimiento del Estado moderno y el fin de la monarquía. En su reemplazo, es decir, el sistema político basado en la monarquía será reemplazado por, en un primer momento, por la asamblea. ¿No es cierto? Entonces, ubicando a la Revolución Francesa en ese contexto, podríamos mencionar que previo a este hito histórico, gran hito histórico que cambiará la historia del mundo, tenemos previamente al Renacimiento y al siglo de las luces, ¿no es cierto? Ahora bien, vayamos de manera un poco más detallada y concreta al contexto histórico de la Revolución Francesa. ¿Qué ocurría en lo económico? Como seguramente ustedes han podido apreciar en los textos de historia, el poder económico de la Edad Media se basaba en la posesión de la tierra. Y la posesión de la tierra no solo era poder económico, también era poder político, ¿no es cierto? Pero ya a fines de la Edad Media, en el siglo XV fundamentalmente, va surgiendo, si quieren, una nueva clase social. Y es esa clase social compuesta por los famosos burgos, ¿no? Ese conjunto de personas que se ocupaban del comercio entre los reinados y los principados, ¿no es cierto? Ellos, durante cerca de 2 siglos, van acumulando riquezas, producto precisamente de esa actividad comercial, ¿no es cierto? Van acumulando riqueza, es decir, poder económico, en detrimento de la monarquía, de ese sistema político-económico donde la tierra, la posesión de la tierra era más importante, y van desplazando, ¿no es cierto?, a la monarquía en ese protagonismo, ¿verdad? Entonces, estos 2 siglos de acumulación, en términos marxistas de capital, de acumulación de riqueza, va a impulsar a esta clase estas acciones, si quieren, de rebelión contra la monarquía, pues la monarquía había sistemáticamente impedido el desarrollo de estos, a través incluso de persecuciones y de significativos tributos. Entonces, vemos por un lado el debilitamiento, ¿no?, de la monarquía, pues había surgido otra clase, los burgos, fundamentalmente, que estaban en un intenso proceso de acumulación de riqueza. Y ellos ciertamente se rebelarán contra esa verticalidad
de la monarquía e inspirados también en las ideas de libertad de Voltaire, propiciarán, impulsarán la Revolución Francesa. En los hechos, la Revolución Francesa ha sido una revolución liberal, una revolución, si quieren, burguesa, ¿no es cierto? Entonces, en lo económico, los burgos, en ese proceso de acumulación de riqueza, desplazan a la monarquía, que se queda con el recurso tierra, ya en ese momento sin mucho valor y protagonismo, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes saben, los que tienen el poder económico luego aspiran el poder político, ¿no es cierto? Eso en cuanto se refiere al contexto histórico en la dimensión económica. Veamos ahora qué sucede en lo social. La monarquía tenía una clasificación estamentaria de clases sociales en función del origen, ¿no es cierto? De modo que no había ninguna posibilidad de movilización social. El que nació campesino, plebeyo, su destino era acabar en esa condición, ¿no es cierto? Entonces ya hubo siglos, si quieren, de una suerte de acumulación de bronca, de resentimientos en contra de la monarquía. Es por eso que los burgos logran adhesiones fundamentales, ¿no es cierto?, en muchos segmentos de la sociedad, y juntos obviamente harán fuerza para impulsar esta revolución, ¿no es cierto? Entonces, en lo social ya había en ese momento una suerte de cansancio de siglos de opresión y sometimiento, sobre todo hablando estamentariamente de aquellas clases populares, si quieren, que no tenían ninguna posibilidad de movilización social, pues ya estaban condenadas por su estamento desde su nacimiento, ¿no es cierto? Entonces, pasando a la dimensión cultural, vamos a observar que en lo cultural también había, si quieren, una nueva expresión, una ola, yo diría, de nuevas ideas, ¿verdad? Que propiciaban fundamentalmente la libertad. Y quienes se oponían a la libertad eran precisamente los miembros de la monarquía, ¿no es cierto? Estos procesos, si quieren, de, de pensamiento, de doctrina, se van generando desde la creación de las universidades, que precisamente se produce en el fin de la Edad Media y tuvo un enorme apogeo en el periodo del Renacimiento, ¿no es cierto? Entonces, veamos qué es lo que sucede en la dimensión política. En la dimensión política, la Revolución Francesa pretende, de ahí el nombre de revolución, un cambio radical, ¿no es cierto? Ya fueron muchísimos siglos de poder vertical y absoluto, característica, ¿no es cierto?, del sistema monárquico. Entonces,
En lo político debía producirse un cambio radical. Y por eso precisamente se llama revolución. ¿En qué consistía este cambio radical? ¿Cierto? En el fin del sistema monárquico, en el fin de ese poder absoluto que tenía el rey, el monarca, de ese poder vertical, ¿no es cierto? Ustedes saben que la Revolución Francesa tenía un interesante estribillo, ¿no es cierto? Y que proclamaban y además que fue el impulsor: libertad, fraternidad e igualdad, ¿no es cierto? Estas tres palabras chocan, contrastan radicalmente con lo que hasta ese momento todavía pretendía la monarquía, ¿verdad? Ese es entonces el contexto de la Revolución Francesa, pero no perdamos de vista el fin de esta clase, y donde queremos precisamente llegar, es el origen de los partidos, ¿no? Entonces, vamos en esa dirección. El sistema político que reemplaza a la monarquía en primera instancia, si vale el término, es la asamblea, ¿no es cierto? Esta asamblea es la que va a redactar la primera constitución de la República Francesa, ¿verdad? Es acá donde se van a generar las ideas de una nueva organización política, ¿no es cierto? Donde esté vigente la división de poderes, la libertad, y también fundamental, donde esté vigente los derechos humanos, ¿no es cierto? Entonces, decía en un primer momento, ¿no? La asamblea es soberana, ¿verdad? Pero es importante remitirnos a la composición. Para hablar del origen de los partidos, es importante remitirnos a la composición de la asamblea en ese momento. Incluso, dicho sea de paso, acá en este mismo tema, es decir, en la composición de la asamblea instaurada en 1789 para la redacción del texto constitucional propiciada por la Revolución Francesa, también se produce el origen de izquierda y derecha, ¿no es cierto? Sobre eso podemos, estoy seguro, vamos a hablar más adelante. Sin embargo, lo que me interesa acá es el origen de los partidos. Entonces, si en la asamblea se iban a adoptar decisiones vitales, importantes para el diseño de la nueva república, esta asamblea debería estar conformada por representantes, ¿no es cierto? Representantes de todos los sectores de la sociedad. Es decir, esta composición debería tener la mejor representación posible. ¿De quiénes? De partes de la sociedad. Parties, como dicen otros. Entonces, esta asamblea, en un primer momento, está conformada por representantes de las distintas partes de una sociedad.
En ese momento incluso la monarquía como parte de la sociedad tenía sus representantes, ¿no es cierto? La sociedad civil también en sus distintas formas tenía sus representantes, es decir, acá en la asamblea había partes de la sociedad. Y si ustedes observan bien, de acá, de partes, deriva el término partido, ¿verdad? Partidos, que resulta incluso un poco anecdótico analizar el término, ¿no? Partido. En primera instancia, pues connota la idea de algo partido, ¿no es cierto? Pero si analizamos bien, es una parte, es decir, una parte de la sociedad que debía tener representación en la asamblea. Ahí surgen, ¿no es cierto? En esta representación, en la primera asamblea que va a redactar la Constitución francesa, ahí surgen estas partes. Más adelante, ¿no es cierto?, se consolidará el nombre de partidos derivados de este origen y luego de partidos políticos de manera mucho más concreta. ¿No es cierto? Entonces, resumiendo, los partidos políticos tienen origen en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, que redacta la Constitución, la primera Constitución, y esa primera Constitución, ¿no es cierto?, marca el inicio del fin del sistema monárquico. Y esto ciertamente se extenderá por todo el mundo. Los países, los estados de la mayor parte del mundo de manera gradual estarán desplazando al rey del poder político y en su lugar instalarán, perdonen la expresión, la asamblea. Y la asamblea estará compuesta por partes de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces se inicia aquella idea fundamental de la república, que es la representación. La asamblea es soberana, pero esta asamblea debe estar conformada por la mayor y mejor representación posible. ¿De qué? De partes de la sociedad, es decir, de los distintos sectores de la sociedad civil. Llámese en este momento todavía no quizás en estos términos, pero trabajadores, campesinos, empresarios, profesionales, ¿no? Porque la asamblea es la instancia donde se adoptarán decisiones vinculantes para toda la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, la Constitución francesa provocará no el fin, sino el inicio del sistema monárquico. Y, obviamente, esto dará lugar al nacimiento del Estado moderno, vigente hasta hoy, en la idea de república, ¿no es cierto? Aquella idea de república que reivindica la separación de poderes, la independencia de poderes y fundamentalmente el equilibrio de poderes, ¿no es cierto? En todo este proceso, es decir, en el nacimiento del Estado moderno y su desarrollo, los partidos políticos, en primera instancia, estas partes de la sociedad, jugarán sin duda
un papel trascendental, ¿verdad? Trascendental. Hasta hoy el papel de los partidos políticos es de primer orden. No hemos inventado aún un sistema político que reemplace a esta figura. Por eso siempre digo que los partidos políticos son absolutamente indispensables en esta idea de república, ¿no? Y de democracia también, pues, porque no se olviden que los representantes a la asamblea de las partes de la sociedad se eligen a través del voto, es decir, a través de procesos democráticos. Y vuelvo a mencionarles aquello que con mucha insistencia he subrayado. No existe democracia sin partidos políticos y viceversa. No existen partidos políticos sin democracia. Me ha tomado cerca de 30 minutos explicar este origen, quizás con una circunstancia mejor de clases presenciales hubiera tenido mejores posibilidades de explicarles este origen, ¿verdad? Conociendo entonces el origen de los partidos, vamos a ingresar al otro tópico que es básicamente la aproximación conceptual, una aproximación al concepto de partidos políticos. De eso va a estribar nuestra próxima clase. Ahora bien, en la idea de trabajar el concepto de partidos políticos, ustedes van a tener un protagonismo esencial. Yo voy a enviar y voy a colocar en el tablón de clase de nuestro Classroom la primera tarea, donde todos ustedes van a tener una participación fundamental. Voy a pedir a cada uno de ustedes que envíe con instrucciones precisas que van a estar muy bien indicadas en el tablón 3 conceptos diferentes de partidos políticos de diferentes autores. Esto lo vamos a plantear recién nuestra próxima clase el día lunes. Voy a colocar de manera detallada la explicación de lo que pretendo que hagan ustedes en esta primera incursión ya personal de los alumnos con trabajos específicos, y seguramente les voy a dar una fecha y una hora límite para que estos trabajos desarrollados por ustedes sean enviados a mi correo electrónico del Classroom. Mientras tanto, quiero agradecer vuestra atención y presencia. De a poco vamos a ir integrándonos mejor. La idea es interactuar y que no sea un monólogo, que solamente sea yo el que hable. Vamos a cambiar de estrategias, pero entre tanto, en este modo virtual, creo que debemos ir avanzando gradualmente. Esta es la tercera clase que la he colocado en este modo virtual. Si quieren, que no me agrada mucho porque, repito, resulta siendo un monólogo, ya vamos a ver gradualmente cómo podemos ir primero intensificando de a poco la interacción de ustedes. Quiero que
si he cometido algún error, algún exceso, quiero que me disculpen, pero como estamos por primera vez en estas experiencias, les prometo que colocando todo de mi parte voy a eh, tratar de mejorar estas dinámicas, estas clases. Y solamente les pido a todos ustedes su predisposición y su atención. Espero que esta clase haya sido, no obstante las limitaciones, del agrado de todos ustedes. Hasta la próxima entonces. Hasta luego.